Un honor que usted me conceda esta entrevista, justamente como parte del trabajo de investigación de nuestra tesis doctoral de la UNED España Madrid, con el objetivo de conocer un poco sobre las TIC, el funcionamiento de las TIC y las políticas públicas en el Estado Dominicano, en el gobierno de la República Dominicana, por supuesto. Una primera pregunta se concentra: Indotel preside la Comisión Nacional de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en la República Dominicana y trabaja con el tema de varias entidades de gobierno relacionadas con el sector. ¿Cómo articula la entidad el rol como presidente de la CENESIC desde los escenarios internacionales? Bueno, primero muchas gracias. También es para mí un honor poder hablarles del sector que nos ha tocado conducir. Y primero quiero decirte que el problema fundamental que tenemos nosotros en estos países subdesarrollados es la poca conciencia de la clase política y de la clase incluso empresarial sobre el rol de las TIC en el desarrollo. Esto tiene un impacto negativo porque al no tener una amplia cultura sobre la importancia de este tema como eje transversal de las políticas de desarrollo, hace que no se le ponga mucha atención y la mayor parte de los recursos, tanto económicos como sociales, políticos, se vayan a otras áreas del desarrollo y no al tema de las TIC. Eso es lamentable porque cada vez más este sector va a ir ocupando un papel más importante en las políticas de Estado. La comisión realmente te podemos decir que adolece de muchas fallas porque la mayoría de los ministerios no tienen como prioridad este tema. Entonces, Indotel por sí solo no puede hacer las políticas, tiene que haber una relación con los demás ministerios. Y hasta ahora ha sido bastante difícil y complejo convencer a los demás ministerios de que esos ministerios también tienen que participar de manera activa. Por eso hemos estado pensando en una transformación del sector completo de las TIC en la República Dominicana, porque a mi entender ya Indotel jugó su papel como entidad que maneje las telecomunicaciones en el país. El Indotel nació en el 98 y del 98 para acá ha llovido mucho. El desarrollo tecnológico ha sido vertiginoso. El crecimiento de la población dominicana, la necesidad de servicios nuevos, surgió con mucha fuerza el Internet como eje central de las políticas TIC y por lo tanto esa ley ya no recoge el ecosistema que se generó en torno a Internet a partir de, digamos, del 2000 para acá. Por lo tanto, a nivel de políticas de telecomunicaciones o de TIC se han quedado muy rezagadas ahora mismo las políticas. Yo te puedo mencionar, por ejemplo, que en materia de financiamiento, el 2% que se asignó para el desarrollo de las telecomunicaciones ha quedado muy pequeño respecto a la demanda que hay de servicios que tienen que ver con TICs. Por ejemplo, el 2% lo que genera aproximadamente son unos 1.800 millones de pesos al año. Para nosotros poder conectar a las familias dominicanas o conectar a las MIPYMES, nosotros necesitaríamos aproximadamente unos 100 millones de dólares como mínimo. Y cuando te hablo de 1.800 millones de pesos, de lo que estamos hablando es de menos de 40 millones de dólares. Es decir, ya ese 2% que era mucho en el 98, se ha quedado muy rezagado con respecto a las necesidades que tenemos. En segundo lugar, esa ley de telecomunicaciones actual que tenemos no dice casi nada de Internet, porque cuando surgió el Internet prácticamente nada. No había nada. O sea, aquí apenas la telefonía celular estaba creciendo. Así es. Yo pongo un ejemplo para que la gente tenga una idea. En esa época usábamos todavía los celulares guayayelos, como le llamamos aquí en la República Dominicana. Eran unos celulares grandes. Porque todavía hasta la telefonía celular, claro, usábamos el Viper todavía, la telefonía celular todavía era muy en desarrollo, digamos. Del 98 para acá ha llovido mucho y hoy tenemos un entorno TIC
digamos, un ecosistema que no solamente incluye Internet como el centro en medio del cual giran todas las políticas, sino que junto con él tenemos entonces desarrollo de software. No hay posibilidades de usted tener un desarrollo de TIC sin software que puedan ser el mediador entre el usuario y el aparato. 2, seguridad de la red. En la medida en que todos estamos conectados, si no hay una seguridad que garantice la intimidad, los derechos de los ciudadanos, podría violarse. Está ahora la velocidad de la red, cada vez es más rápida, de 2G, 3G, 4G. Está hablándose de 5G ya en Corea y ya están experimentando con 6G, o sea, una sexta generación de velocidades y tecnológicas en Internet. Pero no solamente eso, esa velocidad de Internet ha venido acompañada de los grandes bancos de datos, o en inglés los Big Data, sin los cuales hubiese sido casi imposible almacenar la información suficiente para, por ejemplo, pasar una película y verla en el celular, o tener a Netflix o cualquier otra compañía. Era imposible, o sea, velocidad más Big Data han venido también a revolucionar el entorno TIC. Pero esto también trae otro tema, cómo vamos a gobernar todo este entorno, porque esto es desigual y asimétrico. Deben haber normas que permitan evitar que haya más poder en uno que en otro. Se le puede coartar al ciudadano el derecho a tener un Internet libre, o el Internet tiene que tener una forma de gobierno que lo filtre. Entonces, esas son preguntas que en este entorno TIC que tenemos se deben hacer. Entonces, como tú puedes ver, ni el Indotel ni la Ley de Telecomunicaciones están diseñados para manejar ninguno de estos entornos. Se diseñó normalmente para manejar una parte de las TIC, que son las telecomunicaciones duras. Estamos hablando telefonía fija, telefonía celular, fundamentalmente. De hecho, la mayoría de los incentivos que se hacían eran para atraer empresas en telefonía fija y telefonía celular. El 2% del desarrollo, para el desarrollo de las telecomunicaciones, era para desarrollar telefonía rural, yo recuerdo, poner teléfonos públicos, poner teléfonos en los campos, etcétera. Pero ya todo eso o ha sido superado o vamos en camino de superarlo. Entonces tenemos otras nuevas metas que ya ni la ley ni el propio Indotel pueden confrontar. Por eso nosotros estamos planteando aquí ahora en la República Dominicana una reforma o cambio de la ley de telecomunicaciones para convertir a Indotel en un ministerio TIC. Es decir, un ministerio que pueda abarcar todo el ecosistema que se ha creado en torno a Internet y a estas nuevas tendencias tecnológicas en el siglo XXI. Porque de lo contrario lo que va a haber es una dispersión de esfuerzos en 6 o 7 entidades que cada una, alando por su lado, van a intentar manejar estos diferentes elementos del ecosistema. O tal vez duplicidad de esfuerzos. Y mucha duplicidad de esfuerzos. Pero no solamente esto, sino que este ecosistema TIC es central para el gobierno y para el sector privado. No hay una sola política de gobierno que no pase por uno de estos elementos del ecosistema. Educación, salud, seguridad ciudadana, desarrollo productivo, etc. Lo mismo que en el sector privado. En la República Dominicana las MIPYMES constituyen el 92% del sector empresarial dominicano. Y resulta que si a una MIPYME tú le das un préstamo de 500,000 pesos para que inviertan y no le pones ahí un computador y acceso a Internet, no le estás dando nada, porque es ese computador que le va a permitir a esa empresa conectarse con el desarrollo. Es decir, ahí podrán desarrollar software de administración, de contabilidad, podrá hacer propaganda a su empresa, no solo para vender sus productos aquí, sino en el mundo entero. Es decir, la herramienta TIC para una microempresa es clave. Entonces, para el gobierno es clave porque mejorará sustancialmente los servicios que le da el gobierno al ciudadano en cualquiera de las entidades públicas. Por lo que nosotros estamos planteando este nuevo ministerio
porque de lo contrario, si no tenemos una entidad pública de poder que no solamente concentre la mayor parte de las actividades que se hacen en este sector en un solo punto, sino que pueda tener los recursos económicos para poder confrontar los desafíos que tenemos en el siglo XXI en materia de inclusión digital específicamente. ¿Cómo lograr que la gente pueda conectarse? Cuando vemos los datos de la encuesta en hogar del año pasado, realmente tenemos un panorama muy difícil en nuestro país. No es, en comparación con la región, estamos más o menos igual, pero uno no debe compararse con lo peor, uno debe aspirar a lo mejor. Solo 16% de hogares está conectado y solo 26% de hogares tienen un computador. Bajo ese panorama, lo que tenemos que hacer son políticas contundentes para lograr subir por lo menos a 60% de hogares que tengan no solamente conectividad, sino también un computador. Nosotros necesitamos también desarrollar la conectividad móvil, porque yo creo que va a ser la forma más fácil de que la gente se conecte. Claro, eso tiene que ver con un entorno internacional y tecnológico que permita que los teléfonos inteligentes bajen de precio. Ya están hablando de que pronto vendrán unos teléfonos inteligentes de $30. Cuando estén en $30 ya será accesible al ciudadano más pobre. Pero mientras eso llega, ahora mismo un teléfono inteligente cuesta $200. O sea, tú decirle a un pobre que saque de sus recursos esa cantidad de dinero es casi imposible. Sí. Y a propósito, ya que respondió la pregunta relacionada con las políticas públicas y todo el tema de la propuesta de ley del MIC, Ministerio sí. de Tecnología, sí. sería, de la Información y la Comunicación, sí. por supuesto. Tengo una pregunta aquí muy interesante a propósito de conectividad. Hay quienes aseguran que el tema de los avances en conectividad de Internet y banda ancha en RD ha sido una falacia, han usado esta expresión, y que tales avances no colocan al país en los primeros rankings internacionales, como se ha dicho. ¿Qué opinión le merece este tema? Bueno, mira, este es un tema también ligado a hay que verlo no segmentado del resto. Porque por un lado dicen que sí hemos avanzado, sí, que hay... No, pero mira, nosotros hemos avanzado como el resto de los países. Hay que entender que Internet, que es lo que ha revolucionado todo el sector, apenas tiene 15 años, digamos, como con fuerza vino a nuestras naciones. Que la clave de las políticas públicas del 2000, más o menos cuando surgió la ley de telecomunicaciones en el 98, era la atracción de inversión extranjera para ponerle teléfonos a la gente, porque aquí la gente no tenía teléfonos, no solamente celulares que vino después, sino fijos. Por lo tanto, Indotel y el gobierno tomaron las medidas correctas en el momento para lograr una expansión de la telefonía fija y de la telefonía celular. Hoy por hoy podemos decir que casi el 100% de los dominicanos tienen un teléfono celular. Casi 90%, los datos son 89%, pero los otros son intermitentes, que compran un celular, lo dejan y al final no tenemos, no, sí, bueno, pero al menos tienen una comunicación, que es que se pueden comunicar por la vía del teléfono celular. Y por supuesto la telefonía fija. Junto con eso vino un gran avance en la televisión por suscripción o televisión por cable también, que creció muchísimo en la República Dominicana, que es una forma también de conectar a la gente con las películas, con la cultura mundial a través de la televisión. Esos son avances reales que están ahí. Ahora, ¿qué ha cambiado todo? Internet. Es decir, y ahí es que yo creo que nos hemos quedado cortos y que es donde tenemos que trabajar para lograr que nuestra gente, que nuestra población esté conectada a Internet. Porque la conectividad a Internet es lo que le va a dar acceso al mundo y al mundo del desarrollo, al mundo de la cultura. Pero no se puede desdeñar los avances que tuvimos nosotros en telefonía fija y telefonía celular y televisión por suscripción. Los desafíos sí son muchos. Nosotros por eso en Indotel, cuando hicimos el análisis y llegamos al cargo aquí, lo primero que hicimos fue ver las estadísticas que teníamos, reales. Y cuando vimos que eran muy tétricas, en ese momento era 14% de hogares conectados y 22% de hogares con un computador, y que la conectividad real era de 48% de los ciudadanos que podían accesar a Internet.
dentro de los cuales la mitad de ese 48% lo hacía de forma intermitente, porque como no lo tenía en la casa, se conectaba en el trabajo. Lo que quiere decir que encontramos una situación donde casi la mitad de la población dice que tiene acceso a Internet, aunque sea en forma intermitente, pero a nivel de hogares es sumamente tétrica. Nosotros entonces, para eso lo que hicimos fue desarrollar una serie de políticas nuevas que cambiaran todo este entorno y darle una nueva visión a la institución adecuada a la realidad del siglo XXI. Lo primero que hicimos fue cambiar el eslogan, para que desde el eslogan de la institución dijera lo que nosotros queremos hacer. Y el eslogan anterior era construyendo hoy la patria del futuro. Y nosotros le pusimos ahora Indotel, regulando, conectando, incluyendo. Es decir, las tres grandes metas de nosotros son regular el sector. 2, conectar el país, es decir, lograr que todas las provincias, incluyendo las provincias más pobres, tengan forma de acceso de conectividad. Y número 3, incluir a la gente más pobre en la conectividad. Si yo te desglosara las tres cosas, te dijera que a nivel de regulación teníamos muchos baches, tenemos todavía, lo que estamos corrigiendo, y vamos camino a ello. Lo primero que teníamos era un sector de regulación. Primero, no teníamos los equipos necesarios para regular, porque para regular hay que medir. Y ya nosotros acabamos de comprar los equipos de última generación para medir el espectro radioeléctrico. Estamos ahora licitando los equipos para medir la calidad de los servicios. Y la semana pasada acabamos de aprobar el primer reglamento en la República Dominicana de calidad de los servicios de telefonía y de Internet. Aquí carecíamos de un reglamento para eso, por lo tanto las empresas, el servicio que daban, no tenían forma de nosotros regirlos. Pero ya con este reglamento, que va a elevar el estándar de la calidad de los servicios, los va a obligar a dar un servicio de mayor calidad. Ya con los equipos que podamos certificar esa calidad, podemos establecer sanciones a las empresas que no cumplan con el estándar de calidad que la República Dominicana se ha dado. A nivel de conectividad, nosotros encontramos que el 32% del país no tenía fibra óptica. Lo que quiere decir que esas zonas más pobres, que no son atractivas para el sector privado porque no son rentables, están sin Internet de banda ancha porque no tienen acceso a fibra óptica. Para eso nosotros estamos firmando un préstamo de $32 millones con el Banco Mundial para completar la red nacional de fibra óptica. Esta vez será en una mezcla de una red estatal con una red privada. La idea es crear 86 nodos de conexión para que medianas y pequeñas empresas también puedan conectarse y dar el servicio de Internet en los pueblos. Aquí hay más de 300 compañías de cable a nivel local. No hay una sola comunidad que no tenga, aunque sea una compañía de cable local. Y la mayoría de esas compañías de cable ya tienen fibra óptica, porque la fibra óptica ha bajado mucho de precio y les resulta más barato o igual que el cable coaxial o el cable de cobre. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace falta? Lo que hace falta es que el gobierno establezca esta red y permitirle que se conecten en esos nodos todas estas empresas para dar el servicio de Internet. El préstamo ya fue aprobado por el Banco Mundial, solo falta que nosotros aquí en el gobierno nos pongamos de acuerdo con Crédito Público para ponerlo en el presupuesto nacional. Ya nosotros entonces, con un sistema de regulación más fuerte, con el país con fibra óptica en todo el territorio nacional, lo que nos faltan son las políticas de inclusión digital que permitan entonces que la gente tenga acceso a esa conectividad. Y el acceso de la gente a la conectividad tiene varios puntos. Número 1, hay una parte que es una política global de sacar de la pobreza al ciudadano y de conseguirle empleo. Porque por más que uno quiera regalarle el Internet o regalarle el computador, si la persona no tiene un empleo fijo o sigue hundido en la pobreza total, no funciona. Por lo tanto, lo primero que tenemos es que sacar a la gente de la pobreza y conseguirle empleo a la gente. Pero eso no depende de Indotel, eso depende de las grandes políticas del Estado dominicano. Pero en lo que eso viene y la gente tiene el dinero para comprar su propio Internet, su propio acceso y comprar su propio computador o su propio teléfono inteligente. Superamos también el tema de educación. Claro, nosotros tenemos que hacer políticas para esas familias más pobres, darle de alguna manera acceso. Nosotros hemos creado 2 grandes programas. Uno se llama
Hogares Conectados y otro se llama MIPYMES Conectadas. Hogares Conectados va a consistir en nosotros dotar a cada hogar pobre, ¿verdad?, a los más pobres de la República Dominicana, de 3 cosas: acceso a Internet, un computador y educación digital. Tienen que ser las 3 cosas juntas. Separados no funcionan, porque tú le das el computador y el acceso y si no lo educas, terminan haciendo cualquier otra cosa que no sea nada importante ni productivo. Entonces, nosotros, para que este programa no tenga avisos de clientelismo, populismo, corrupción, decidimos hacerlo por la vía de la tarjeta Solidaridad. La tarjeta Solidaridad es una tarjeta que ha podido integrar a la mayoría de las familias pobres en un estudio del mapa de pobreza dominicano, y desde ahí se le dan bonos para que, condicionando que los niños vayan a la escuela, que vayan a asistencia de salud, etcétera, se le da un bono luz, bono gas, bono estudiantil, bono alimenticio. Entonces nosotros vamos a crear el bono digital. El bono digital será un bono así como el bono luz o el bono gas, para que tengan una conexión a Internet. Ese bono estará cerca entre los 600 y 700 pesos para que puedan conectarse. El computador nosotros se lo vamos a financiar, se lo vamos a dar a un precio muy bajo y digamos que subsidiado por el Estado, pero queremos que las familias también hagan su esfuerzo y puedan también contribuir. Por lo tanto, se le va a financiar a un bajo costo, a un plazo razonable que puedan pagarlo. Y luego la educación digital, nosotros vamos a asumir unos 200 centros de los centros tecnológicos que hay más de 1000, para constituir esos centros en escuelas para que las familias y las MIPYMES que estén en el programa de Hogares Conectados y MIPYME Conectada tengan que ir a educarse antes de que se le entregue el bono y el computador. Nosotros creemos que con este programa nosotros podemos dotar a una gran cantidad de familias pobres de acceso a las nuevas TIC en el mundo de hoy. Interesante. Y a propósito, excuse, de los centros tecnológicos comunitarios, ¿cuáles son, vamos a decir, actualmente los puntos focales de esos centros? Bueno, mire, con los centros lo que ha pasado es que, al igual que el Indotel y que la ley de telecomunicaciones, ya jugaron su papel y lo jugaron bien. No solo aquí, sino en América Latina y en la mayoría de los países del tercer mundo, especialmente en Asia y África. Los centros se justificaban en los años 80 y en los años 90, cuando no había telefonía privada importante. Había un campo, no habían teléfonos, entonces había que hacer un centro donde la gente iba, hacía su llamada telefónica, se conectaba a Internet, porque en su casa no había. Pero en la medida en que el sector privado se ha ido expandiendo por todo el territorio nacional, los centros han ido perdiendo cada vez más importancia, porque la gente lo hace desde su casa ya, o va donde el vecino. Y además hay un informe de CEPAL que establece que los países que establecieron políticas focales de disminución de pobreza no bajaron pobreza. En cambio, los que hicieron políticas universales sí bajaron pobreza. Los centros son políticas focales, que focalizan en un pequeño punto las políticas de telecomunicaciones. Nosotros por eso hemos decidido también hacer ahora políticas universales. Hogares Conectados y MIPYMES Conectados son universales. Es decir, es acceso universal, no focal, a las políticas TIC. Entonces, esos centros jugaron su papel y ahora lo que estamos es reconvirtiéndolos. Esos centros ahora, que eran para que la gente se conectara, los vamos a convertir ahora en centros de servicios múltiples TIC. Ahí vamos a dar 12 servicios para la gente. El primer servicio que vamos a dar es atención al usuario. Ahora mismo, si tú tienes una queja, tú no tienes a dónde llevar esa queja ahora mismo, porque en ninguna provincia del país hay centros de atención al usuario de Indotel. Nosotros, esos centros, cuando los reinauguremos ahora, cualquier ciudadano podrá llevar su queja ahí. Problema de facturación, problema de la calidad del servicio en su casa, y desde ahí canalizarlo a una red nacional que vamos a hacer para atención a los usuarios. Luego nosotros vamos a tener ahí desde educación tecnológica para los hogares, para las MIPYMES, hasta centros de videoconferencias y de videollamadas para que un productor, por ejemplo, que quiera hacer una conferencia con un productor alemán, pueda ir a ese centro y hacer esa videoconferencia con su contraparte y hacer un negocio. Es decir,
Esos centros los vamos a reconvertir ahora en centros de servicios múltiples, que creo que en el siglo XXI juegan un mejor papel. Eso no quiere decir que no vamos a seguir dando el servicio de que la gente vaya allá y pueda los estudiantes hacer su tarea o cualquier persona conectarse. Eso va a continuar, pero ya ese no es el elemento central, sino otros servicios que junto con este van a ser más integrales. Entonces yo creo que los centros lo que tenemos es que reconvertirlos, no obviarlos. Están ahí, es una inversión del Estado y hay que darle un uso. Y por eso lo vamos a convertir en centros de servicios múltiples digitales. Que el mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como bien invita al concepto TIC, abarca todo lo que tiene que ver, como ya bien usted ha precisado, el mundo de las telecomunicaciones, la radio ha pasado también al espectro digital, la televisión también se ha digitalizado y se sigue transformando. Pero hay un punto fundamental desde el Estado, desde el gobierno, que a mí en particular me atañe y me llama a colación, me llama la atención. Y es que, por ejemplo, la OTIC ha trabajado con un proceso de reestructuración orgánica y de transformación de todas las áreas, según tengo entendido, de las TIC, de las nuevas tecnologías, TI, como le llamaban TI anteriormente, o informática anteriormente. Sin embargo, las áreas de comunicación gubernamental, de comunicación pública, la que hacen comunicaciones de cara a la ciudadanía, que mantienen el contacto justamente con el ciudadano, con los medios en general, no han sido hasta cierto punto tomados en cuenta para abocarse en esta revolución tecnológica. Apenas se habla de medios digitales, de redes sociales, pero todavía no se ha tomado en cuenta este punto. ¿Qué opinión le merece este tema? Bueno, mire, es que esto es un tema que hay que verlo en su conjunto. Porque transversal, como usted ha dicho. Es transversal. Vamos a suponer que usted tenga un ministerio que da servicios. Lo ideal es que la gente tenga acceso Así es. a la información de ese ministerio. Así es. Entonces, ¿qué tenemos? Son dos vías. Vamos a ver la primera, la vía del ciudadano. Un ciudadano que apenas el 22% tiene un computador y que el 88% tiene un celular de $15, que apenas hace llamadas, no tiene formas de comunicarse. Usted puede tener la mejor página web como institución, así es. Puede tener el mejor portal con las mejores tecnologías. Y si ese ciudadano que demanda ese servicio no tiene cómo llegar ahí, no hay forma de que el servicio, aunque sea bueno, va a quedar obsoleto ahí. Entonces, lo primero que tenemos, focalizado y limitado. Lo primero que tenemos que lograr es un ciudadano que pueda tener herramientas que le permitan el acceso. Y eso es internet, computadores y teléfonos inteligentes. Que resulta que con la pobreza y con el subdesarrollo es difícil lograrlo porque no tienen los recursos. Una familia que apenas tiene los ingresos de la mitad de la canasta familiar no va a dedicarle a telecomunicaciones dinero si necesita comer o necesita pagar la casa o pagar la luz o llevar al muchacho a la escuela. Es decir, este servicio lo ven como un servicio excedentario que no es esencial en su vida. ¿Tú ves? Entonces hay que entender este entorno primero. Luego, tenemos que atacar el tema del acceso de los más pobres, para que puedan acceder a esa información que le da el servidor público. Del otro lado está entonces el Estado, que es el que provee el servicio. Yo creo que, si bien es cierto que en el pasado no había mucha conciencia de la importancia de las políticas TIC en el gobierno, ha ido aumentando la conciencia y los datos estadísticos que veo es que la mayoría de las instituciones públicas ya tienen páginas web. Eso es muy importante, ese es un primer avance. Y que ya la mayoría también están en las redes sociales, la mayoría tienen servicios digitales de diferentes tipos, pero todavía falta mucho. La mayoría de esos servicios todavía son, digamos, para que acceda una élite de clase media, y la mayoría ni siquiera se publicita, la gente no lo sabe. Hay muchas deficiencias, pero hemos avanzado. Pero fíjate que son dos vías. Está la vía del gobierno y está la vía del ciudadano. Yo creo que donde más tenemos que trabajar es en la vía del ciudadano, que el ciudadano tenga el acceso, la posibilidad del acceso. Y luego, incluso cuando el ciudadano tiene el acceso, se empodera,
Y cuando no le dan el servicio lo exige, porque ya él tiene el acceso, es decir, yo quiero acceder a esa página para yo hacer mi pago por ahí y no tener que hacer una fila. ¿Ok? Entonces él va a exigir que el Estado haga cosas. Por lo tanto, yo creo que en las dos vías hay que trabajar. Pero hasta ahora, en la parte del Estado hemos mejorado, nos falta mucho. Pero en la parte del ciudadano es que más camino falta por recorrer. El primer desafío es que la gente tenga acceso. Es decir, para nosotros conectar es incluir. Una persona puede ser pobre, pero es más pobre si no está conectada. Una empresa puede ser deficiente, pero es más deficiente si no está conectada. Un país puede ser subdesarrollado, pero es más subdesarrollado si su gente no está conectada. Por lo tanto, conectar a la gente para nosotros es el gran desafío de la República Dominicana en los próximos 10 años. Y debemos tener como meta de que de 16% de hogares que tenemos, en los próximos 10 años tener por lo menos el 50%, la mitad de la población conectada. Eso es un gran desafío y un gran reto para la República Dominicana. El segundo gran desafío es crear una red de fibra óptica nacional que permita las condiciones tecnológicas básicas para un servicio de calidad. Porque hasta para la telefonía celular, las celdas, que son las que mandan la señal, tiene que llegarle a la celda vía fibra óptica la señal para que sea de calidad. Por lo tanto, crear esa red de fibra óptica es fundamental. Y tiene que entrar el Estado porque el sector privado no tiene incentivos para invertir en aquellas provincias muy pobres. Por eso 32% del territorio nacional no tiene fibra óptica. Eso es un gran desafío para nosotros que creemos que es fundamental. Y el tercer gran desafío es regular el sector. Es decir, las nuevas tecnologías, el Internet, obligan también a un marco regulatorio nuevo que obligue a las empresas a dar un mejor servicio de mayor calidad y de estándar mundial. Porque las normativas anteriores ya no pueden regir el nuevo marco, el nuevo entorno, el nuevo ecosistema TIC que se ha generado con el desarrollo tecnológico. Entonces, por eso lo quisimos recoger en el eslogan: regular, conectar, incluir. Son las tres grandes metas del Estado Dominicano como políticas para lograr un sector TIC que supere al viejo sector de las telecomunicaciones. En el siglo XXI, las telecomunicaciones duras ya son el 20% del ecosistema TIC. Por lo tanto, ha sido superado y tenemos nosotros que lograr hacer transversales todas estas políticas, no solo al ciudadano, sino al Estado y al sector productivo nacional. El tema del llamado apagón analógico se estableció por un decreto del presidente Leonel Fernández para septiembre de este año. En primer lugar, yo quisiera decir que yo he preferido no llamarle apagón analógico, sino encendido digital. Porque los países que intentaron el apagón analógico se le volvió un caos. México, por ejemplo, estableció una fecha, apagaron y no estaba preparada ni la ciudadanía ni las empresas productoras de televisión. Cuando la gente fue a prender su televisor y no pudo ver su novela, eso se armó un lío en México, que tuvieron que volver de nuevo al sistema analógico anterior. Resulta que en la República Dominicana tenemos cerca de 1.100.000 hogares con televisores analógicos. Imagínense que de repente usted agarre y apague a ese 1 millón y pico de hogares y que no puedan ver su película, su novela o su béisbol. Se le va a armar un caos social que va a tener repercusiones políticas. Por lo tanto, para nosotros hacer ese paso tenemos que primero tener preparada a la sociedad. Eso implicaría cerca de 1 millón de cajitas convertidoras de analógico a digital. Esa es una inversión de cerca de 20 millones de dólares que tendría que hacer el Estado para proveer a los hogares dominicanos, que la mayoría tienen televisores analógicos,
de esto. En segundo lugar, nosotros estamos en conversaciones con aduanas para prohibir la importación de televisores que no sean analógicos, que no sean digitales, perdón. Y ya estamos trabajando con eso. También estamos en reunión con la Asociación de Importadores de Televisión, de televisores, para que también ellos importen televisores, no solo que sean digitales, sino con la especificación técnica que nosotros exigimos. Además de eso, nosotros entendemos que hay que hacer una gran publicidad y propaganda para que la población esté enterada de todo lo que se va a hacer. Felizmente, la tecnología ha permitido ahora que se pueda hacer el concepto que nosotros hemos elaborado de encendido digital, porque ahora hay unos switch que permiten que las plantas televisoras puedan transmitir tanto en digital como análogo a la vez. Lo que quiere decir que no tenemos que hacer un apagón, sino que paulatinamente, en la medida en que la gente vaya recibiendo su cajita o que vaya cambiando el televisor, ellos irán integrándose a la televisión digital sin que haya un apagón. Pero eso cuesta, le cuesta no, a los hogares. No, le cuesta a los hogares y al Estado, que tendría que subsidiar este paso. Lo mismo que las plantas televisoras, cambiar los transmisores, que ahora mismo son analógicos a digitales, también es una inversión. Felizmente, la mayoría de las plantas televisoras dominicanas han ido haciendo la transición, que el problema mayor es de los ciudadanos, especialmente los más pobres, que no tienen televisores digitales. Pero yo creo que, aunque vamos lentos, vamos bien. Siento que va a ser difícil hacer la transición en la fecha de apenas dentro de 3 meses, pero lo que vamos a hacer es, por supuesto, hacer una prórroga para permitir que nos preparemos como Estado y como sociedad, porque no es solamente el Estado, las plantas televisoras tienen que prepararse y hay que preparar a los ciudadanos para el paso a la televisión digital. ¿Pero de qué tiempo promedio estamos hablando? Porque 3 meses es muy poco tiempo. No, ya no va a ser posible, es muy difícil que en estos 3 meses nosotros logremos un proceso tan complejo como el que le he descrito. Pero por eso tiene que hacerse un nuevo decreto presidencial posponiéndolo para una fecha adecuada en la que nosotros entendamos que es tiempo suficiente para lograr hacer el paso a la televisión digital. El paso a la televisión digital no es solo por los beneficios que le da al ciudadano de una televisión de más calidad, no, sino porque la telefonía celular especialmente está demandando de cada vez de más espectro. Porque antes la telefonía solo necesitaba voz, que cogía muy poco espectro. Luego vino el dato, que aumentaba un poquito más, y ahora viene la imagen. La imagen sí necesita mucho espectro para poder pasar. Resulta que mucha parte de ese espectro se le daba a la televisión. Los países, una de las razones fundamentales por las cuales está haciendo el paso a la televisión digital es para liberar espectro que usa la televisión y dárselo entonces a la telefonía para que pueda dar el internet de banda ancha, en la medida en que más demanda hay de más ancho de banda. Entre los canales 62 y 69 está lo que le llama la banda de los 700. Esa es la banda más preciada en el siglo XXI para ofrecer los servicios de banda ancha, porque esa banda no solo hace que haya que poner menos torres para poder ofrecer el servicio de celular, sino también porque traspasa paredes, y en un sistema como el nuestro, donde las casas son de concreto, la calidad de los servicios se ve limitada si no hay una señal que la pueda traspasar. Esa banda es de las pocas que puede traspasar paredes, entonces esa banda está asignada en la mayoría de los países a la televisión. Por eso entonces lo que se hace es que se traslada la televisión hacia otra banda para darle esta también a la telefonía celular que la necesita para la banda ancha. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, es un tema bien complejo que requiere de mucho tino y de una inversión que tiene que hacer el Estado. Claro, la inversión se recupera porque esa banda de los 700 también cuesta mucho dinero y las telefónicas tienen que pagar mucho dinero por ella. Por lo tanto, si se van a invertir $20 millones en compra de cajitas convertidoras, se va a recuperar con la venta del espectro que se va a liberar para la telefonía. Por lo que es un proceso que tarda y que tenemos que hacerlo con el mayor tino posible, pero vamos en camino.